Tenemos en esta sesión de webinar del CISAR COI el tratar una metodología que yo la descubrí hace relativamente poco, pero que encuentro que tiene una fuerza importante y que soluciona muchos problemas, que es la metodología de cinema educación y orientada hacia las enseñanzas o el aprendizaje en ciencias de la salud. Para conducir o hacer esta charla sobre esta metodología, quiero presentarme. Soy Carmen Gomar, dirijo la Cátedra de Simulación y Seguridad del Paciente de esta Universidad Vic, Universidad Central de Cataluña, en el campus de Manresa, y tenemos la suerte de tener para seguir la reunión dos participantes que la verdad es que es difícil de encontrar gente con la experiencia en este campo como ellos dos. Uno de ellos es el profesor Josep Eladi Baños. El profesor Josep Eladi Baños es además el rector de nuestra universidad, es catedrático de farmacología, tiene mucha experiencia como docente y ahora mucha experiencia con lo que necesita la comunidad educativa. Y por otro lado tenemos a la profesora Irene Cambra. Irene Cambra es una investigadora muy reconocida en el campo de aplicación de cinema educación y que ha tenido, digamos, la magnanimidad en los últimos tiempos de colaborar, de integrarse y de tener pues la clarividencia de poder aumentar esta potencia con simulación. Y por esto, en una webinar que está destinada a interesados en la simulación, hemos aplicado este tema. Así que yo, sin más, que sepáis que podéis lanzar preguntas por el chat, que yo de alguna manera coordinaré, y después, cuando acaben ellos, tendremos unos cuartos de hora de charla en la que podréis estar con vuestras cámaras, abrir vuestras cámaras. Ahora, mientras ellos hablan, tal y como lo tenéis la mayoría, os agradeceré que tengáis vuestro micrófono silenciado por si hay algún ruido ambiental en vuestro entorno. Pues sin más, Josep y Irene, en vuestras manos está este tiempo para compartir. Gracias, Carmen. Buenos días a los que se conectan desde el hemisferio boreal y buenas tardes y buenos días para los que se conectan desde el hemisferio austral. Realizaré una pequeña presentación sobre el método, como se refería antes Carmen, y luego daremos paso a la intervención de Irene, que hablará con más detalle de lo que yo solo esbozaré en esta primera y corta intervención. El método Cinema Educación es un método que ya tiene algún tiempo y se refiere básicamente a la utilización del cine y de las series de televisión en la docencia. La idea proviene de que en las películas el lenguaje cinematográfico permite mostrar matices de situaciones complejas y además permite estimular o desencadenar los procesos emocionales que se vinculan de una manera clara con el aprendizaje. Después de ser utilizado en diversos ámbitos, comenzó a ser utilizado en ciencias de la salud hace aproximadamente unos 30 años y yo me inicié junto con el profesor Félix Bosch en el ámbito de la cinema educación en la docencia de la farmacología a finales de los años 90, cuando queríamos mostrar cómo podía explicarse la complejidad de la investigación con fármacos con la utilización de dos películas. En ese caso escogimos Despertares, Awakenings en su título original, y El aceite de la vida, Lorenzo's Oil, también en su versión original. A partir de ahí fuimos acumulando experiencia con el empleo de diversas películas, incluso teníamos una actividad que se llamaba Biocinema en la Universidad Pompeu Fabra, donde utilizamos películas con los estudiantes de biología. Con los años vimos que el auge de las series médicas mostraba la posibilidad de emplear recursos infinitos para la docencia. Y ahí empezamos a interesarnos con series como House, que utilizamos en la docencia también de la farmacología clínica, y
paralelamente a este trabajo, la doctora Cambra lo hacía, su tesis doctoral en Argentina también, sobre el análisis de House. Por tanto, cuando vino para aquí, unimos esfuerzos y ahora estamos trabajando en cómo optimizar el uso de las series de televisión que, como ella explicará, suponen una alternativa excelente a las películas. Las películas son muy largas, hay que editarlas. En cambio, las series, cada capítulo tocan temas diferentes y, por tanto, es un abanico infinito, como decía antes, a la hora de seleccionar una de ellas con un objetivo educativo determinado. También me gustaría comentar dos cosas para terminar. La primera es de que de los inicios en que se utilizaba una película o se utilizaba un capítulo simplemente en un debate abierto, eso ha cambiado y existe ya una metodología de aplicación muy bien estandarizada desde la fase del previsionado hasta la evaluación de la actividad. Por tanto, se ha convertido en un instrumento pedagógico comparable a cualquier otro y que es evaluado constantemente, como explicará la doctora Cambra. Y en segundo lugar, también decir de que nuestra experiencia se ciñe más al ámbito de ciencias de la salud, pero estamos absolutamente convencidos de que podría utilizarse siguiendo la misma metodología en muchos otros ámbitos, como el de la educación, el derecho o la sociología, por solo citar algunos. Y termino esta presentación, luego me incorporaré al debate y a las preguntas que se planteen después de la presentación de Irene. Irene, cuando desees. Bueno, muchas gracias a Carmen por la bienvenida y a José Pelani por la introducción a la charla. Voy a compartir la pantalla para poder guiarnos con la presentación. ¿Se ve correctamente, no es cierto? Sí. Sí, perfecto, gracias. Bueno, vamos a dar comienzo entonces, ya estamos presentados, de Irene Cambra-Badí y Josep Ladibáñez de la Universidad de Vic. La charla está organizada en 3 grandes subapartados, como para poder explicar la metodología de una manera más clara o más amigable. En primer lugar, frente a qué intentamos dar respuesta o cómo nos situamos en relación con lo que se conoce como la educación médica, pero que en realidad podríamos pensar como la educación de todas las ciencias de la salud. ¿Sí? En la actualidad estamos frente a un avance de progreso tecnocientífico enorme. Desde el siglo XX, toda la incorporación de la tecnología a la medicina y a la educación médica también trae nuevos retos a la educación médica que necesitan ser complementados en la educación. Desde la disciplina de las humanidades médicas se dice o se indica también la necesidad de humanizar a la medicina para garantizar un tratamiento más empático que tenga en cuenta no solamente las características físicas de la enfermedad, sino también los aspectos emocionales. Y no solamente los aspectos emocionales de los pacientes, sino también de los profesionales. Y cómo se puede integrar esto, por ejemplo, en una relación de profesional de la salud con los pacientes más amigable o más empática, como decíamos. En los últimos años, dirían los últimos 30 o 40 años, existe un interés creciente sobre cómo las humanidades, es decir, la literatura, los artes visuales, la historia, la filosofía, pueden convertir a los estudiantes en mejores profesionales. Es decir, cómo se pueden utilizar las humanidades en la educación médica. Un método que ha recibido especial atención, sobre todo en los últimos años, es la utilización de películas y series de televisión, gracias a que evidentemente aportan experiencias emocionalmente evocadoras de situaciones de la vida real, tratan situaciones de la vida real a partir de historias narrativamente atractivas para quienes miran las películas o las series. Como sabemos, los medios audiovisuales han cambiado enormemente, sobre todo en las últimas décadas. Durante más de 100 años, igual las producciones audiovisuales han sido el formato artístico que llegó a un público más amplio. Antes todos íbamos al cine, ahora incluso con la pandemia un poco menos, pero todos los audiovisuales son uno de los medios más conocidos en todo el mundo. Entonces, en los últimos años, no solamente las películas, sobre todo las series de televisión, sobre todo a partir de, como ponen aquí, la aparición de Netflix como este gigante distribuidor de contenidos, y últimamente Prime Video. Pongo especialmente Prime Video porque Amazon Prime ahora también compra estudios de televisión, con lo cual no es solamente la difusión, sino también la producción de las películas y de las series, igual que Netflix.
Bueno, esta serie de televisión se convierte entonces en el medio audiovisual de mayor visionado en todo el mundo. Atraen diariamente a millones de espectadores y no solamente tratan los temas médicos, tratan temas de vida cotidiana, pero que a veces tienen escenas muy interesantes para la educación médica. La única cita o referencia textual que vamos a compartir el día de hoy es esta, pero es muy interesante y por eso me gustaría resaltarla. Dice, el cine utiliza la imagen y el sonido, y el proceso de interactuar con medios audiovisuales, mirar y escuchar, es comparable con gran parte de la práctica de la medicina, donde observamos y escuchamos a nuestros pacientes. Nosotros podríamos pensar más allá de la medicina en todas las ciencias de la salud, por supuesto. Además, la capacidad de las películas para involucrar a los estudiantes en el debate forma parte de un proceso de aprendizaje activo y la teoría constructivista del aprendizaje, donde los estudiantes construyen activamente conceptos o ideas sobre los cimientos preexistentes. Los aspectos de la teoría del aprendizaje social también se pueden aplicar cuando los estudiantes están expuestos a modelos tanto positivos como negativos. Estas tres cuestiones van a estar en todo el webinar del día de hoy. Por un lado, la facilidad que da la imagen y el sonido y la comparación que se puede hacer con las acciones que se realizan como profesionales. Por el otro lado, la cuestión del aprendizaje activo, que puede entenderse desde la teoría constructivista. Y por último, también los modelos tanto positivos como negativos, en el sentido de que no solamente vemos acciones, digamos así, moralmente buenas o prácticas profesionales de acuerdo a lo indicado, sino que también vemos cómo los profesionales se equivocan, tienen errores, fallan, y podemos aprender también a partir de esos errores. Entonces, nos adentramos en cómo es o qué es exactamente la metodología de Cinema Educación. La metodología de Cinema Educación, entonces, dicho de manera muy simple, es que la utilización de películas comerciales y series de televisión como instrumentos para ilustrar conceptos y estimular el debate. Sin embargo, esto que puede parecer muy simple, y de hecho en toda la experiencia que tenemos, muchos hemos utilizado películas y series o escuchado personas que incorporan películas y series en la educación, pero creo que una de las partes centrales está en la cuestión de la rigurosidad del instrumento. Es decir, que no sea utilizar una película únicamente como una herramienta complementaria, sino más bien un instrumento estandarizado y riguroso que sigue determinados puntos en el recorrido, que son los que vamos a ver hoy. Les decía entonces que este método riguroso tiene distintas etapas. Los puntos en el recorrido que les decía son básicamente tres. En primer lugar, antes de la clase, tenemos una planificación de los objetivos educativos y de cómo será la clase. Es lo que nos interesa que los estudiantes aprendan. ¿Sí? En base a estos objetivos educativos se produce o hacemos la selección del film, de la serie o del episodio de la serie, también en cuanto a los requerimientos educativos. No es lo mismo una clase de 1 hora que una clase de 2 horas, que un seminario de 3 horas, etc. En la segunda etapa se hace todo, digamos, se realiza la clase en sí misma. La dinámica de la clase incluye no solamente la presentación del material audiovisual, sino fundamentalmente el debate que se construye luego. Y la tercera etapa es la evaluación y la sistematización de los resultados en cuestión de poder evaluar realmente cuál fue el aprendizaje. No únicamente que sea una actividad que a los estudiantes les agrade o que les parezca interesante, sino también medir rigurosamente qué fue lo que aprendieron. Ahora vamos a ver esto en detalle con algunas experiencias. Les hemos traído hoy 2 experiencias en Cinema Educación que hemos realizado con 2 equipos y nos parecen muy interesantes para compartir este método anclado en experiencias concretas. ¿Sí? Por un lado, traemos un ejemplo de una película de la doctora de Brest para enseñar farmacovigilancia, y por otro lado, una serie televisiva que es The Resident para enseñar seguridad del paciente. Vamos a empezar entonces con la película, La doctora de Brest. No sé si han tenido ocasión de verla, es una película francesa sobre un caso real, el caso de la neumonóloga Irene Frechon, que se encontró con la reacción adversa de un medicamento y emprendió una investigación en un hospital muy pequeño de la campiña francesa para exigir la retirada del medicamento de Francia, en el país. La película trata todo el proceso que hace la investigación y el proceso de farmacovigilancia que se realiza desde el gobierno. En este caso, el objetivo pedagógico principal
o el objetivo más bien de investigación, fue analizar la utilidad pedagógica de la píldora de Brest en el ámbito de la farmacología clínica y puntualmente para el estudio de las reacciones adversas a los medicamentos y la farmacovigilancia. Estos conceptos, que yo no soy farmacéutica, pero hemos tenido que estudiar previamente a la intervención, estos conceptos son muy complejos. O sea, la farmacovigilancia no es un proceso lineal, no es un estudio fácil y de hecho comporta diversos desafíos para la enseñanza con casos o la enseñanza conceptual, con lo cual la película vendría a complementar o a ayudar el estudio de la farmacovigilancia o cómo pueden entender estudiantes de grado y de posgrado en farmacia este proceso tan complejo. Aquí en esta línea del tiempo les resumo brevemente cómo fue que organizamos esta investigación. Veo que en la sala también está Maggi Farré, que me da mucha alegría que esté compartiendo este momento con nosotros. También ha participado de la investigación en la Universidad Pompeu Fabra y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Así que, bueno, les cuento muy brevemente cómo fue esta experiencia. Como les decía, tenemos una primera etapa de delimitación de los objetivos pedagógicos. Nosotros teníamos muy claro que la idea era enseñar farmacovigilancia como un proceso complejo y que para enseñar farmacovigilancia teníamos que enseñar cuestiones de las reacciones adversas de los medicamentos. ¿Cómo se hizo entonces la búsqueda del audiovisual o cuál sería el mejor audiovisual que nos pudiera servir para esta experiencia? En primer lugar, hicimos una búsqueda sistemática de películas sobre el tema en una base de datos que se llama IMDb, es International Movie Database, es una base gratuita de libre acceso en Internet que está hecha por usuarios. Y luego les voy a contar un poco más sobre esta base, pero lo central es que esta base permite encontrar prácticamente todas, o sea, todas las películas y todas las series, por su nombre, por sus actores, por el año en que se hizo, por el puntaje que otorgan los lectores o los usuarios de la página, pero también por palabras clave. ¿Sí? Con lo cual, cada persona que es usuaria de la red, que son millones de personas, hacen una especie de categorización de las películas o de los episodios, indicando qué temas se tratan allí. Nosotros entonces aprovechamos este sistema y lo complementamos en otros casos con una base de datos personal que ya tenemos de películas y de series. ¿Sí? ¿Qué hicimos entonces luego de esta búsqueda sistemática que ahora les voy a detallar? Hicimos la preparación de las escenas para la clase. ¿Qué implicaba esto? Que la película tenía más o menos 2 horas de duración y la clase tenía 2 horas de duración, con lo cual teníamos que resumir la película en un fragmento que fuera narrativamente entendible, pero además que se focalizara en lo que nosotros queríamos enseñar. La película, como otras películas, tenía escenas de la vida privada de las personas, cuestiones grupales, cuestiones familiares, que fueron escenas suprimidas para poder lograr que los estudiantes se focalizaran en la narración, en la parte del argumento que alude a la farmacovigilancia. Se hizo entonces un fragmento de unos 40 minutos, con lo cual quedaba disponible la parte del debate para la clase misma. En la segunda parte, en la clase en sí misma, organizamos la clase en 3 etapas. En principio, dando la bienvenida y organizando la información previa, indicando qué película íbamos a ver, que se basaba en un caso real, contar los detalles, no todo el argumento, pero sí poner un poco en tema a los estudiantes sobre qué fue, o por qué elegimos esta película para explicar el tema, etc. Y fundamentalmente otra cuestión es a qué debían prestar atención. Es decir, nosotros esperábamos hacer un estudio de farmacovigilancia o pensábamos estudiar la farmacovigilancia, con lo cual tendrían que tener la vista puesta en ese foco. Luego se hizo el visionado de la película y luego el debate. ¿Por qué ponemos aquí debate y dinámica? Porque la dinámica es una parte muy importante de esta etapa, ¿sí? El debate depende de cómo se va moderando y cómo se van introduciendo los temas, sin guiar claramente a los estudiantes para que concluyan en la dirección que queremos, sino para que vayan construyendo este conocimiento con el aprendizaje activo que decimos al inicio de este webinar.
En esta experiencia particular participaron 237 estudiantes, como les decía, de la Universidad Pompeu Fabra y de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Y qué fue lo que hicimos después? Entonces, la evaluación. ¿Qué significa la evaluación? Significa que evaluamos la utilidad pedagógica de la película y esto lo hacemos en base a la evaluación de los estudiantes mismos. Habíamos preparado una evaluación de respuesta múltiple con 10 preguntas sobre farmacovigilancia que se realizó de forma repetida. Una al inicio de la clase, al momento de la evaluación previa, y otra al final de la clase, como para poder comparar la ganancia de conocimiento. ¿Sí? En esta investigación puntual, ahora les voy a detallar un poco más, pero todas las preguntas tuvieron ganancia de conocimiento. La media fue de 1.37 sobre 5, con lo cual consideramos que fue una actividad exitosa. Esta evaluación de conocimientos se complementó con una evaluación de autosatisfacción de la experiencia, con 5 preguntas bastante simples, pero que requerían de la opinión de los estudiantes para saber si les había parecido útil la experiencia, si la repetirían, si recomendarían la experiencia a otros estudiantes, etc. La cuarta etapa, que nosotros decimos como difusión, forma parte estrictamente, va en conjunto con la parte anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no pensamos las actividades pedagógicas únicamente por la finalidad pedagógica, sino la actividad pedagógica o la innovación, la tarea de innovación con este método, como parte de una tarea de investigación más amplia. ¿Qué significa esto? Que nosotros estudiamos lo que hacemos en la clase, nos interesa saber cuál es la ganancia de conocimiento, nos interesa saber qué podemos mejorar para futuras experiencias, y esto lo hacemos en la retroalimentación que tiene docencia e investigación. Luego de la intervención que hicimos con los estudiantes, sistematizamos todos los resultados con todo el equipo, hicimos el análisis estadístico, e hicimos 2 publicaciones, en este caso lo digo por si les llega a interesar, una publicación metodológica en la revista de Medicina y Cine, donde está la historia de todas estas etapas, y una publicación de los resultados en el European Journal of Clinical Pharmacology. Este era el cuadro que quería mostrarles hace un momento, para mostrarles cómo trabajamos con los criterios de selección de películas y de series en IMDb. ¿Sí? Como les decía, se pueden buscar no solamente por actores o por años de producción de películas y de series, sino también por palabras clave que siempre son en inglés. Como estas palabras clave son hechas por los usuarios mismos, muchas veces se superponen. Es decir, que tenemos que buscar, por ejemplo, side effects como plural y side effects como singular, y muchas veces no van a ser las mismas, pero en la mayoría sí. Aquí tenemos un poco el proceso de esta búsqueda, que lo comparto por si les puede interesar un poco más la metodología en sí misma, ¿sí? Tenemos todas las palabras claves que buscamos en la primera columna, perdón, en la primera fila, teniendo en cuenta que podían ser palabras como aledañas, es decir, no buscamos únicamente los efectos adversos de los medicamentos, sino, por ejemplo, películas que traten sobre empresas farmacéuticas. Con lo cual, quizá ahí, ampliando la búsqueda, encontramos la película más indicada. En una segunda etapa, por supuesto, como estas palabras clave se repiten en muchos casos, se eliminan las películas que están duplicadas. Y en un tercer momento, es el momento más crítico, por así decirlo, que lleva más tiempo, es la aplicación de criterios de exclusión y de inclusión en base a la revisión de la sinopsis y de los argumentos. En muchos casos miramos las películas y en muchos casos todavía no es necesario mirar, no sé, 30 películas, porque nosotros podemos, por ejemplo, excluir películas de ciencia ficción porque consideramos que ese escenario puede ser contraproducente con una clase, o podemos excluir películas de determinado año o excluir películas de determinada longitud que sean demasiado largas como para poder tratarlas, etc. En este caso nos habían quedado 15 películas, y para las que sí revisamos en profundidad, hasta dar con la indicada, que fue La doctora de Brest. ¿Cómo es que se toma esta decisión? No la toma una sola persona, evidentemente. Volvemos a aplicar criterios de inclusión y de exclusión en base a, fundamentalmente, los objetivos educativos y las posibilidades que tenemos para cada clase. Comparto aquí también brevemente los resultados que teníamos de las clases que hicimos, como para poder comparar la intervención previa,
la ex ante y la intervención posterior, perdón, la evaluación posterior a la intervención, que es la ex post. Como ven, en todos los cursos tenemos una ganancia significativa de aprendizaje. ¿Y por qué es importante esto? Porque aporta rigurosidad al método. No alcanza con decir que los estudiantes se interesan en el cine o que les ha gustado la sesión con una serie, sino más bien nos interesa saber cuánto aprendieron y luego hacer un análisis en detalle. Nosotros hicimos, está en la publicación, ¿no? Hicimos un análisis de cuáles son las respuestas que tienen mayor ganancia de conocimiento y cuáles son las que menos, en qué se habría de mejorar, con qué se podría complementar en el debate y en qué no, realmente no les ha ayudado. La conclusión a la que llegamos es que en todas las preguntas hubo esta ganancia de conocimiento y que, bueno, la mayor cantidad o el grupo que mayor aprovechamiento hizo la sesión es el grupo de máster en farmacología, quizás porque evidentemente también tiene mucho que ver con lo que desean estudiar y con lo que les interesa aprender de estos temas. Aquí tienen las publicaciones que les comentaba, si alguien luego quiere los enlaces, bueno, están en acceso abierto las dos, como pueden tenerlas en internet, pero si alguien quiere el enlace también se los puedo compartir. Avanzamos entonces con la segunda experiencia, así nos queda tiempo para el debate y para el intercambio posterior. La segunda experiencia está hecha con la serie Be Resident. Y nos interesa compartirla aquí porque creo que es la experiencia que mejor demuestra las articulaciones que podemos hacer con la simulación. De hecho, nació en el seno de un encuentro de equipos, por así decir, entre el CISARC de Manresa, Carmen Domar, con Griselda González Caminal, y nuestro equipo con simulación, con Cinema Educación. En esta sinergia de intereses en común, hicimos una experiencia piloto y luego al año siguiente otra experiencia con la serie Be Resident para enseñar seguridad del paciente. El objetivo entonces era diseñar una actividad pedagógica, en este caso para estudiantes de segundo curso de medicina, que combinara las metodologías de cinema, educación y simulación utilizando este episodio, que la verdad es que no podría compartir un fragmento de 1 minuto si nos queda tiempo después, pero creo que lo central aquí es hablar de la metodología que utilizamos. Bueno, vamos a tomarnos un momento para poder ver este cuadro que estamos, bueno, esperamos a punto de publicar en nuestros primeros artículos. Aquí podemos ver las distintas etapas que veníamos trabajando, pero en comparación o en complementación o en sinergia con las etapas de la simulación, ¿sí? Así como en simulación, la primera etapa es de una preparación previa, el pre-briefing, como se dice, que se hace una semana antes de la actividad. Nosotros en Cinema Educación le llamamos preparación previa y adecuamos esta preparación a la confección, perdón, a la confección de guías para estudiantes y de guías para docentes, ¿sí? Que era lo que se esperaba de la sesión, que era lo que tenían que preparar previamente y cómo se iba a desarrollar la sesión. Esta sesión de simulación y cinema educación se llevó a cabo junto con otras 2 sesiones de simulación simples, por así decir, con lo cual los estudiantes iban rotando de estación en estación y esto se mencionaba en la guía, se adelantaba en la preparación previa. El día del desarrollo de la actividad, cuando nosotros en Cinema Educación hablamos de introducción, es decir, de la presentación de los objetivos pedagógicos, etc., en simulación hablamos de briefing, ¿sí? Que suelen ser unos 30 minutos al inicio de la actividad y donde es muy importante centrar 2 cuestiones. Por un lado, indicar a los estudiantes que vamos a ver una serie, que la serie no necesariamente refleja la realidad en tanto tal, que no nos vamos a centrar en la comparación de la realidad como nosotros la conocemos y lo que sucede en las series. Las series, de hecho, muchas veces, por ejemplo, para resumir cuestiones temporales, hacen que se cure mucho más rápido o que, no sé, algún actor poco entrenado, por así decir, coja el bisturí de una manera diferente, pero la verdad es que esto, si se aclara a los estudiantes de dónde está el foco, dónde tienen que mirar ellos, cuál es el objetivo de la clase, lo entienden perfectamente.
Por otra parte, en este caso, como utilizábamos un episodio de una serie, teníamos que hacer un poco de información sobre el background. En la película, a pesar de que es mucho más extensa en la película un poco ubica la historia y nos va contando. En la serie se supone que uno ya conoce a los personajes desde antes, con lo cual en estos minutos al inicio de la actividad es muy importante que podamos presentarles a los personajes de una manera muy resumida para que solamente tengan que entender el contexto del episodio que vamos a trabajar. Así como en la actividad anterior, hacemos una evaluación previa, una evaluación ex ante de los conocimientos que puedan tener los estudiantes sobre el tema, en este caso sobre seguridad del paciente. Hay cuestiones que los estudiantes ya conocen, o de otras asignaturas, o de haber leído, o de haberse interesado. Este conocimiento previo tiene que ser evaluado como línea de base para poder después comparar con la intervención posterior. ¿Sí? La tercera etapa también tiene elementos en común en la metodología de la simulación y la cinema-educación. O sea, donde en la metodología de la simulación se realiza la simulación en sí misma, es decir, uno o varios de los estudiantes son elegidos para hacer guías en otro caso. En nuestro caso se realiza el visionado del episodio, ¿sí? Ay, me dicen que mi conexión de internet es inestable, espero que me estén escuchando bien. Bueno, como les decía, este visionado dura más o menos unos 30 minutos. Esto es porque nosotros, de nuevo, hicimos un recorte, un fragmento de esta serie para poder concentrar la narrativa de la serie en el tema que nos interesaba y no de las historias personales de los actores o de la narrativa. ¿Sí? La cuarta etapa, que es la etapa, creemos, más rica justamente de esta metodología, complementaria con la anterior, es el debriefing en la simulación o la discusión, como le decimos en Cinema Educación, que es donde hacemos el análisis de los puntos centrales de la serie, de lo que hemos visto en este episodio, en relación con objetivos de aprendizaje. Es decir, es donde nosotros conectamos la presentación de los objetivos pedagógicos con lo que ellos han visto en el fragmento. ¿Sí? Esto suele llevar más tiempo, unos 50 minutos, porque, claro, no se trata de que nosotros digamos la conclusión en una primera instancia, sino más bien que dejemos que los estudiantes vayan hablando. En algunos casos, o en la experiencia puntual que hicimos nosotros en CISAR, esta discusión estaba organizada con algunas preguntas que suelen ser bastante interesantes de tener estructuradas, a pesar de que el debate pueda seguir su curso en base a lo que los estudiantes van diciendo, sí tener organizadas algunas preguntas o algunos contenidos mínimos que tengan que tomar para poder llegar a cumplir todos los objetivos pedagógicos. Luego de esta discusión o del debriefing, hacemos la evaluación de la actividad educativa en los últimos minutos. Al finalizar la actividad, los últimos 10 minutos hacemos una evaluación ex post, el mismo cuestionario que hicimos al inicio. En este caso particular nos interesó complementarlo con un cuestionario cualitativo, es decir, con 2 preguntas a desarrollar para poder tener un análisis no solamente cuantitativo, sino también cualitativo sobre el aprendizaje. Y no solamente por el interés de lo cualitativo, sino también por ver cómo se expresan en relación con la ganancia de aprendizaje, cómo pueden tomar un caso concreto como es el de la serie y poder analizarlo a la luz de los objetivos que tenían para esa clase. Por supuesto, aquí también finalizamos con una encuesta de autoaprendizaje, de valoración de la experiencia y de valoración de la actividad y de los docentes. ¿Sí? Perdón. Bueno, entonces para ir cerrando me gustaría sintetizar algunas cuestiones de estas metodologías. Como les decía, tanto la cinema educación como la simulación comparten, como vemos en este cuadro, gran parte de los elementos y de las etapas, con lo cual pueden utilizarse de manera sinérgica. Es importante entender que igual hay limitaciones tanto de la cinema educación como de la simulación. En relación con esta actividad que fue hecha para seguridad del paciente, para la enseñanza de seguridad del paciente,
nosotros entendíamos, o lo que planteamos al inicio de la actividad es, ¿por qué utilizar el cine? ¿Por qué no hacer una simulación como se hace siempre? Y claro, hay situaciones que son muy complejas en la práctica clínica, o situaciones que serían muy difíciles de reproducir en una simulación tradicional. Situaciones que involucran, por ejemplo, aspectos institucionales, aspectos de equipo. En el caso de seguridad del paciente, la cultura de seguridad del paciente no depende o no recae en una sola persona, sino que es más bien una cadena de acciones y de personas que van respondiendo frente a un evento adverso, con lo cual, bueno, qué hacer si pasa, cómo hacer para que no pase. Son situaciones muy complejas que requieren de un abordaje complejo también, con lo cual el cine podría ubicarse como complementario a esta simulación. A su vez, el cine tiene estas limitaciones que decíamos, ¿no? Tiene una narración extremadamente veloz, con lo cual hay muchos procesos temporales, no solamente del diagnóstico o del tratamiento de los pacientes, sino también procesos temporales del tratamiento institucional, por ejemplo, frente a un evento adverso, que es necesario aclarar a los estudiantes que se resumen por una cuestión ficcional. Y que igual, aunque se trate de una ficción, nos puede ayudar en la comprensión o en el estudio de lo que es la realidad concreta. En este sentido, en la complementación que tenemos entre cinema educación y simulación, me gustaría traer una de las figuras que hemos presentado en este artículo. Es un aporte fantástico que ha hecho Griselda González Caminal a la comprensión de esta sinergia y de esta complementariedad, ¿sí? Trayendo los conceptos de EMIC y ETIC, que son perspectivas que vienen de las ciencias sociales, puntualmente de la antropología social, donde desde la investigación, lo EMIC, digamos que involucra o toma en cuenta la perspectiva de quien hace algo, de quien lleva a cabo la actividad, como, digamos así, como actor protagónico. En el caso de la simulación sería el estudiante que es convocado a participar de la simulación, y la complementariedad que se puede encontrar con la perspectiva ética. ¿Sí? La perspectiva ética se centra más que nada en la acción externa, es decir, en lo que nosotros como observadores podemos ver que se está realizando allí. Es lo que en simulación harían los estudiantes que están por fuera de la acción, y lo que se hace en el momento de visionar un episodio de una serie o una película. Lo interesante, lo que me parece que trae una dinámica aquí que se ve como estas dos flechas, es que tanto cinema educación como simulación luego invierten estos roles. ¿Por qué? Porque los estudiantes que han participado de la simulación luego conversan con los otros estudiantes y hacen el debriefing todos juntos. Y, bueno, se lleva a una conclusión que incorpora no solamente a la persona que estuvo involucrada en la acción, sino a quienes miraron desde fuera. Y en cinema educación sucede lo complementario, es decir, empezamos desde qué pasó o qué sintieron o qué vieron los estudiantes cuando vieron la serie, pero volvemos hacia el punto en donde decimos, bueno, ¿y si estuvieras en ese lugar? ¿Qué harías? O si te tocara tomar esta decisión, ¿cuál sería tu decisión? Ahí es donde las metodologías generan una sinergia que pueden utilizarse en conjunto, no solamente para dar una mayor comprensión de la complejidad a los estudiantes, sino también para organizar la reflexión desde un modo externo, pero a su vez interno, o primero externo y luego interno, o viceversa. Algunas conclusiones entonces antes del debate que nos gustaría compartir hoy con ustedes. En primer lugar teníamos lo del aprendizaje activo, ¿sí? Las películas y las series desafían a los estudiantes a pensar qué harían frente a una situación concreta, poniéndose en la piel de los personajes, así como la simulación los desafía a actuar en concreto con una situación frente a actores o frente a maniquíes, etc. Tenemos también la cuestión de la capacidad de los recursos, ¿sí? Estas actividades con cine no requieren de recursos extra para su visionado. En pocos minutos llegamos a abordar una situación de gran complejidad y no necesitamos ni contratar actores, ni reservar una sala especial que tenga condiciones de iluminación básica, con lo cual, incluso también ahora, con la virtualidad en la que nos vemos inmersos por esta pandemia, nos da la posibilidad de tener una experiencia
vívida, digamos, que sea una cuestión experiencial, incluso teniendo a cada uno de los estudiantes desde sus casas. La multidimensionalidad también es importante para la educación médica porque se pueden tratar temas de gran complejidad clínica, como les decía, donde la simulación quizá tenga algunas dificultades o limitaciones propias del método, limitaciones propias del recurso que se pueden complementar con el cine. Luego, relacionado con la pedagogía, fundamentalmente, los conceptos y acciones que se pueden pensar en estas escenas o en estas simulaciones. ¿Sí? No solamente estamos transmitiendo o enseñando a los estudiantes conocimientos teóricos sobre enfermedades, sobre anatomía, también podemos enseñar acciones, enseñar conceptos transversales que hacen, por ejemplo, a la comunicación médico-paciente. Podemos, como les decía antes, vislumbrar modelos positivos, es decir, acciones que serían deseables que ocurrieran, y también modelos a criticar, ¿sí? Acciones que no sería deseable que existieran, que incomodan a los estudiantes cuando lo ven y que dicen que claramente se trata de un mal comportamiento profesional. A partir de esos malos comportamientos profesionales, como malos entre comillas, porque en definitiva de todo se aprende. Por último, esta cuestión de mantener el foco es crucial, ¿sí? No solamente al inicio de la actividad, al presentar el recurso, sino también en la conducción del debate, ¿sí? Se debe mantener el foco de los estudiantes en los objetivos pedagógicos, pero a su vez no se debe guiarlos de tal manera de forzar sus respuestas haciendo el proceso por su parte, ¿sí? El aprendizaje es activo y tiene que partir del estudiante. Y por último, lo que ya hemos mencionado varias veces, pero vale la pena recordar, es que esta distinción entre ficción y realidad para esta actividad no es tan importante. ¿Sí? La crítica de los errores médicos o de los errores de actuación o de que eso en realidad no sucede así como está narrado en la película no es tan importante. La verosimilitud es más importante que la precisión. Es decir, si el fragmento de la película o de la serie es verosímil, si los estudiantes pueden seguirlo, podemos extraer un aprendizaje interesante de eso. Os dejamos aquí nuestros correos y tweets por si quieren contactarnos, y de todas maneras ahora damos paso al debate que moderará Carmen Gomar. Yo, si les parece bien, dejo de compartir la pantalla y podemos verlos con las cámaras encendidas por si quieren hacer otro intercambio. Pues muchísimas gracias, Josep Eladi y Irene, por haberos ajustado tan estrictamente al tiempo, que es de muy agradecer, porque esto va a permitir hacer comentarios y preguntas por parte de los asistentes. Una de las cosas que los asistentes han pedido son los links de cosas que ha mencionado Irene, y Josep Eladi los ha compartido. Yo he comprobado que se abren bien. Si alguien tiene algún problema, lo puede poner aquí y haremos alguna opción. Magí ha comentado, yo no sé, Josep Eladi, si tú quieres hacer algún comentario antes del debate de lo que Irene ha estado describiendo, si querías cerrar un poco vuestra participación con algún comentario, o pasamos al debate. Pasamos al debate. Vale, perfecto. Aquí tenemos una pregunta de Magí Farré, que dice que un tema que siempre sale con el uso del cine comercial o series comerciales es la propiedad intelectual. Entiendo que en caso de docencia sin ánimo de lucro no se vulneraría. La solución sería bueno, hacer alguna gestión de apuntarte o comprar o tener licencia para la serie. ¿Respondo yo? Adelante, Irene. Bueno, este es un tema controvertido, si los hay, porque además las legislaciones van cambiando de país en país y de momento en momento. Para fines educativos existe la posibilidad de comprar la película y la serie y difundirla dentro del marco de un aula. Sin embargo, esto no puede estar en ningún tipo de medio virtual. Por ejemplo, ahora que estamos haciendo clases virtuales, no podemos subir la película para que los estudiantes la vean descargando un enlace. Ahí estaríamos en contra de los derechos de propiedad intelectual que tienen justamente las distribuidoras de las películas y de las series. Lo que sucede también en muchos casos, que nos ha resultado de ayuda, es que
muchas de estas películas y de estas series están disponibles online, con lo cual los estudiantes las ven en sus propias plataformas. Esto complementaría o solucionaría otra parte, pero nosotros lo que hacemos fundamentalmente es utilizarla dentro de la clase para no tener este tipo de inconvenientes. Bueno, yo creo que esto de la propiedad intelectual nos sucede en enseñanza también en otro tipo de material, ¿no? Como pueden ser capítulos del libro, etcétera. O sea, que siempre hay esto de que si se usa en una unidad cerrada, como es, ¿no?, el aula de una determinada... Esto, lo que pasa que es muy importante el tener una conexión con un grupo de expertos en cinemaeducación, porque ellos saben o tienen mucha más experiencia de qué películas o qué tipo de material hay con más libertad de disponibilidad, como lo que comentaba ahora Irene. Pero es una cosa que realmente hay que tener en cuenta, porque ahí sí que hay, más que en los libros, mucha presión comercial en el uso de vídeos y juegos. Yo quería hacer un comentario, porque en este foro hay mucha gente que está interesada en la simulación. Y yo quería darle mi punto de vista de lo que yo he encontrado al ver Cinemaeducación. Primero, deciros similitudes profundas. El rol del profesor es el mismo que en la simulación. El rol que tiene el profesor de la simulación de facilitador, de reforzar la experiencia, de sentar bien los objetivos, y es una simulación con ruido. En las películas difícilmente se produce solo una situación, como hacemos en la simulación, sino que se produce ruido y bastante ruido. Pero ese ruido no es un ruido inventado dentro de una simulación, muchas veces es el ruido de la vida misma donde se produce la actuación, y por lo tanto es un papel del profesor muy importante no perder foco e interpretar el ruido que se produce, pero el ruido en el aprendizaje de un sistema complejo tiene que estar. La simulación es una experiencia vivida personalmente, pero nosotros cuando hacemos simulación en el ambiente docente no siempre hacemos vivir a todo el mundo, como ha dicho Irene, la experiencia, sino que aprovechamos a que la estén observando. Y tenemos que partir de sistemas. Todo el mundo sabe que la simulación de la entrevista clínica con actor simulado es muy potente. Es muy potente y se utiliza mucho, pero ya hemos tenido que dejar de utilizar la simulación de personas para ambientes complejos, ambientes de gestión, etcétera, porque los fondos que tendríamos y el tiempo que utilizaríamos para el entrenamiento son inabordables. Y en cambio, el Cinemaeducación, bien manejado y con metodología docente, como os ha comentado aquí, te permite hacer esta extracción de una situación que es la que tú quisieras que el alumno viviera. Y yo creo que esta combinación EMIC-ETIC, es decir, que tu alumno te des cuenta de cómo estarás cuando estés de profesional, creo que el Cinemaeducación tiene un plus de realismo mayor que muchas simulaciones. Y luego que la metodología que nosotros, la tecnología que aplicamos a la simulación es una tecnología que van haciendo de otros ambientes. Y ahora aplicamos cosas complicadísimas y filmaciones y simuladores con respuestas fisiológicas complejas, pero todo esto proviene de haber metido en la simulación metodología o tecnología que antes estaba. Yo creo que es un complemento para la simulación muy bueno. Yo no sé si de los asistentes, Mireia comenta que le ha interesado la información. Yo no sé, Irene, Josep Peladi, si queréis comentar alguna cosa de este tema. Yo simplemente apuntar algo que habéis comentado antes sobre el tema del conflicto de la utilización de películas y series comerciales con derechos de autor. Yo hice esta consulta en un momento cuando estaba en mi otra universidad y lo pregunté a agentes de propiedad intelectual en el ámbito de la biblioteca, y lo que comentaron, por ejemplo, y no es una mala solución en algunos casos, es que la utilización de escenas o de fragmentos no estaría vulnerando ese derecho. Con lo cual, en ocasiones puede ser una buena solución, además de las que ya se han dicho,
y que yo creo que en entornos cerrados no tendría por qué haber más problema, sobre todo cuando hay ánimo de lucro. Pero otra posibilidad podría ser esta. Nosotros hemos, en la experiencia que comentaba, en la primera me parece que fue, en la experiencia que hemos hecho en seguridad del paciente, los alumnos sí que tenían acceso al fragmento de la película previamente, como con el material de preparación de prebriefing. Pero este material no tenían al final, Irene. Los docentes tenían acceso, Los estudiantes docentes lo miraban por primera vez en la Vale, clase. los docentes, o sea que Disculpa, Carmen. sí que había una exposición del material, pero esto se hacía siempre dentro de un aulario docente, es decir, dentro de lo que es el aula de la universidad o de la facultad o de la escuela, en el cual uno entra con licencia e identificación. O sea que es diferente exponerlo públicamente que utilizarlo para la docencia de todas maneras. Es recomendable que cada uno, igual que ha comentado ahora Josep Eladi, cuando lo use se informe de este aspecto, por supuesto. Hay otra cosa, otra utilidad que yo sé, quería, Irene, tú que también has estado en esta experiencia, en la parte de multiprofesionalidad. Yo quería que tú, o por ejemplo, está conectado también Joel, comentarais qué recorrido tiene esto para un terreno que nos está resultando bastante difícil de enseñar a los estudiantes, porque es complejo aunar currículos, etcétera, de la interacción que en realidad van a tener diferentes profesiones en el medio real de su práctica. Bueno, yo creo que aquí se retoma algo de las cuestiones más interesantes que tenemos de Cinema Educación, que no es solamente enseñar cuestiones al interior de la disciplina o de, por ejemplo, anatomía o de conocimientos básicos de la medicina, sino cuestiones transversales, ¿sí? No solamente de la medicina, sino de otras ciencias de la salud. Y la experiencia que nosotros hicimos con el abordaje multiprofesional nos brindó ciertamente buenas referencias para poder trabajar en esta dirección. ¿Sí? Hicimos una actividad de Cinema Educación y simulación en forma virtual con estudiantes de diferentes facultades dentro de la Universidad de Vic. Y lo que manifestaban los estudiantes justamente era la alegría de poder ver un trabajo concreto en un caso clínico, en ese caso de Good Doctor, de la serie de Good Doctor, pero también de poder pensar en conjunto, porque estudiantes de quizá primer curso, segundo curso, tercer curso, como todavía no hacen prácticas clínicas, les suena como algo muy lejano, y la metodología les permite vivenciarlo como de forma más cercana. Bueno, ¿de qué se trata? Cuando decimos que hay que hacer interdisciplina, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Cuando decimos cómo hay que comunicar a los pacientes o a sus familiares determinadas noticias, ¿cómo hay que hacerlo? Esta parte como más concreta del asunto creo que ha sido un gran avance de esa actividad, y también la posibilidad de pensar por fuera de las ciencias de la salud cuando se trabaja en interdisciplina, porque el caso de The Good Doctor, por ejemplo, involucraba a una persona a una jueza. En un caso siguiente de la serie New Amsterdam también había involucrado un juzgado, con lo cual la articulación que las profesionales de la salud tenían que hacer con otros tipos de discursos, como por ejemplo el discurso jurídico y qué explicación dar, qué datos no dar, era muy interesante. Por eso también pensamos que la metodología no es exclusiva de las ciencias de la salud, sino que se puede replicar en la enseñanza del derecho, de las ciencias sociales, por supuesto de pedagogía. O sea que creo que como metodología básica es extrapolable a otros contextos muy, muy diferentes. Gracias, Irene. Joel, tú que trabajas en innovación a nivel más profesional, a nivel más de médicos y enfermeras, ¿qué recorrido le ves a esta metodología para los objetivos que tenéis de...? Hola, encantado. El recorrido al final, lo hablamos el otro día con Irene y con Carmen, el recorrido yo creo que es amplio, porque a nivel profesional la complejidad de la que hablaba Irene, que además es una complejidad en
en la que creo que las organizaciones sanitarias es una dirección que están cogiendo, ¿no? Esta complejidad, este trabajo multidisciplinar, pero entendido como multidisciplinar de todas las disciplinas del hospital. Esto en simulación es más complicado. Además, en hospitales como el nuestro, en un hospital pequeño, seguramente no tienes la infraestructura para hacerlo en el hospital. Y en cambio, el cinema educación y simulación nos permite abordar toda esta complejidad, principalmente en nuestro caso de competencias seguramente transversales, y además hacerlo con una metodología validada, además, y con unos recursos más sencillos que no los que necesita la simulación. Nosotros, a nivel de hospital, por ejemplo, todo el trabajo que tenemos previsto para el 2022 de temas de gestión del talento, de temas de liderazgo, esto es 100% abordable con Cinema Educación y con simulación. Y aquí yo creo que hay un campo abierto importante, no solo en el ámbito académico, sino en el ámbito profesional, ¿no? Y es un campo que se tiene que abordar y explorar también. Muchas gracias. Hay aquí un comentario y una pregunta. Natalia Pedraza da las gracias, le ha gustado la presentación y lo que comenta Josep Peladi Irene es si podríais contar un poco acerca de la percepción de los estudiantes sobre este tipo de metodología a la hora de abordar temas como la farmacovigilancia, seguridad del paciente. Yo puedo hablar sobre el tema de farmacovigilancia. La farmacovigilancia, como ha introducido en su presentación Irene, es un tema que es complejo porque implica numerosos actores y a veces no se es consciente de esa complejidad por parte de los estudiantes. La película que nosotros empleamos, la doctora de Brest intentaba explicar cómo algo que se ve en la práctica clínica luego acaba vinculándose a una reacción adversa y cómo el medicamento acaba incluso retirándose del mercado. Pero este largo camino en la película se muestra con todas las dificultades y los estudiantes apreciaban el poder entender cuál era el proceso que existía desde el inicio hasta el final. Por tanto, en ese sentido era positivo y los estudiantes en la encuesta de satisfacción manifestaron que la película les había ayudado a mejorar y a entender ese proceso de farmacovigilancia. Sobre el caso de seguridad, quizás Irene puede decir algo. Sí, encantada. Gracias por la pregunta, Natalia, y por estar aquí. Yo creo que una cuestión central metodológica de la encuesta de percepción de aprendizaje es cómo se enuncian las preguntas, ¿sí? Así como el diseño de la evaluación ex ante y ex post es muy importante para poder medir el aprendizaje, el diseño de la encuesta de aprendizaje o de autosatisfacción también es muy importante. Porque si nosotros solamente preguntamos si les agradó la sesión, seguramente dirán que sí. Si nosotros solamente preguntamos si les ha parecido entretenido, dirán que sí. Pero nos interesa estudiar o puntualizar un poco más acerca de esta percepción. Por ejemplo, lo que se señalaba en relación con la doctora de Brest, de la posibilidad que brinda el cine de acceder a esa complejidad temporal y esa complejidad institucional que comporta un proceso como la farmacovigilancia. En el caso de seguridad del paciente, seguimos más o menos la misma cuestión. Hicimos muchas preguntas relacionadas no solamente con los profesores que dieron el curso, sino también con la dinámica del debate, con los contenidos del debate, con los contenidos del aprendizaje. Y lo que más valoraban los estudiantes era justamente, por un lado, la dinámica del debate, que les había llevado a conocer estos temas de una manera, digamos, que se entienden o se perciben como espontáneos cuando en realidad comportan una gran planificación detrás, ¿no? Pero que los estudiantes digan la dinámica del debate y cómo fueron ellos gestionando el aprendizaje y a su vez la posibilidad de acceder a un núcleo muy, muy complejo que como no están haciendo práctica clínica en ese momento ni se les ocurre que eso pueda suceder, pero que a partir de pensarse en esa situación, por ejemplo, ¿qué pasaría si ellos en el primer día de la residencia les sucede eso? ¿O qué pasaría si ellos estuvieran a cargo de ese equipo, si fueran los jefes de ese equipo? Estas eran las cuestiones que más destacaban
de la experiencia, ¿no? La posibilidad de ponerse en rol de los personajes y de acceder a un núcleo muy complejo de aprendizaje. Natalia, ¿te hemos contestado la pregunta o quieres añadir algo? Yo lo que vi, lo que me sorprendió mucho es que, bueno, evidentemente para habilidades técnicas tiene sus limitaciones, porque habilidades técnicas significa que el individuo hace, pero lo que fue enormemente potente es en habilidades transversales, en competencias transversales, porque era un plano más del que podíamos conseguir con una simulación estándar, porque era la complejidad, es decir, es que nada en la vida es blanco o negro, o sea, es que tienes que tener un montón de cosas y siempre los alumnos se planteaban cosas éticas que no estaban dentro de lo que nosotros teníamos como objetivo, pero daban, o sea, salía mucho más de su reflexión de madurez de afrontar profesionalmente las situaciones, porque seguramente se la estamos dando con muchísima más realidad. Bueno, son las 17 horas para poder, poder cumplir con la puntualidad que han tenido también los dos ponentes. Vamos a cerrar esta sesión diciéndoos que tanto Irene como Giuseppe Ladi han puesto ahí sus correos y su contacto, que penséis que es una cosa que nosotros estamos muy interesados en potenciar porque creemos en ello, que afortunadamente en nuestra institución se han juntado las dos cosas, gente muy experta en cinemaeducación que nos ayuda y muchas ganas y mucha experiencia en simulación, y que estamos abiertos a cualquier cosa, proyecto, intercambio que vosotros queráis hacer. Será para nosotros una satisfacción haber podido extender esta actividad o esta metodología entre los simuladores. ¿Os parece que despidamos la sesión? Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias a todos. Un montón de gracias, y todos a vosotros, mexicanos. Aquí hay estas cosas. Y Paula, que ahora se despide, que Paula ha sido un soporte en la psicometría de todo lo que hemos hecho enorme. Ahí ella, porque claro, interpretar los números, eso lo hacemos bastante aceptablemente, pero interpretar las palabras necesitas una mente formada para ello. Gracias, Paula, por todo. Bueno, que paséis buena tarde de lo que queda de tarde. Saludos a todo el mundo. Saludos, Carmen. Muchas gracias. Adiós. Adiós.